Desde el principio de la creación, o desde el principio de todas las cosas, hablábamos esto y voy a dar un rápido repaso, no voy a entrar en detalles mucho en las citas, pero desde el principio de todas las cosas, cuando Yahweh creó los cielos y la tierra, y dice la palabra que creó al hombre conforme a su imagen, como su semejanza, vemos en parte todo el propósito de Yahweh era en sí formar en sí un pueblo. Recordemos que la palabra en el hebreo significa Bereshit bara et Hashamayim beet haaret. Et Hashamayim beet haaret. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Entonces podemos mirar esta primera parte como Elohim creó, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Pero vemos que en la palabra hebrea o en su contexto hebreo, esta primera parte de el principio o el comienzo no es traducido ni el comienzo ni el principio, sino es Bereshit, es en el principio o en el comienzo de la creación o en el principio de todas las cosas. La palabra Bereshit comienza con la letra Bet. Recordemos que cada una de las letras por sí solas son 22 letras que corresponden al alefato hebreo, pero cada una letra por sí mismo tiene Aleph, tiene un significado mudo, pero cada una letra por sí sola tiene una representación o un significado, cada letra por sí sola. Recordemos que la letra Bet significa casa, pero también la letra B tiene en sí, o es la representación, vamos a llamarle, de una casa. Si tú y yo vemos desde el comienzo de todas las cosas, el corazón de Yahweh o el corazón del Padre era tener una casa o un pueblo o una familia en el que dentro de esa familia tú y yo vendríamos a tener, donde dentro de esa familia Él quiere tener hijos, y donde esos hijos somos tú y yo. Dile, voltea con la persona que está a tu lado y dile: tenemos un gran privilegio. Dice la palabra que a todos los que le recibieron, hablando del Mesías, les dio la potestad de ser llamados hijos de Elohim. Y tú y yo tenemos un gran privilegio de ser llamados hijos del Altísimo. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Dos cosas muy diferentes. Una cosa es ser creación suya, y otra cosa muy diferente, el ser hijos de Él. Todos nosotros somos creación, todos nosotros, todo el pueblo o toda la humanidad, vamos a llamarle. Pero en sí tú y yo podemos tener el privilegio de ser llamados hijos. Y ese derecho de que se nos dio de ser llamados hijos, juntamente con ese derecho de ser hijos, viene consigo una gran herencia que tú y yo tenemos. Y esa gran herencia no solamente es su palabra, son sus pactos, son sus mandamientos, son sus estatutos, es todo lo que concierne al carácter o a la imagen de Yahweh. ¿Cuántos damos gracias por ello? Porque todo eso nos pertenece a nosotros. Pero entonces vemos que el significado o el propósito era de Yahweh mismo establecer para sí o tener una familia o una casa. Vemos que también la humanidad se corrompió. Dice la palabra que a Yahweh le empezó a haber creado al hombre, dice, porque el hombre se había corrompido. Recordemos que vino el diluvio. A Yahweh le empezó a haber creado al hombre, sino porque el hombre se corrompió según sus propios caminos. Y vemos todo esto, que la imagen que Yahweh deseaba, que era que tener un pueblo que pudiera cargar la imagen, vamos a llamarle, del Elohim invisible. Recordemos que Yahweh había puesto a Adán y a Eva en el jardín del Edén para que Adán y Eva juzgaran todo lo que era el huerto del Edén, para que tuvieran dominio sobre los peces, sobre las aves del campo, sobre todo lo que estaba en aquel lugar. Yahweh le había dado una autoridad para que gobernara por sobre todas esas cosas. Pero vemos también que al haber caído Adán, el propósito que Yahweh tenía para con la humanidad, vamos a ponerlo de esta manera, se cayó esa imagen que Yahweh deseaba sobre esta tierra. Vemos que todos nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa debido al primer Adán. Dice la palabra que por el primer Adán entró el pecado a este mundo, pero también por el segundo Adán tú y yo seremos vivificados, que es la imagen de Yeshua sobre esta tierra, cuando vino y pagó el precio por nuestros pecados. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender? Se perdió la imagen de Elohim en esta tierra. Tú y yo podemos entenderlo. Todos nosotros nacemos con una naturaleza inclinada a lo que es hacer lo malo o el hacer lo opuesto a lo que es la palabra de Yahweh.
La palabra dice que la única manera que tú y yo podemos enderezar nuestro andar y nuestro caminar es por medio de esta palabra. Encomendar nuestra vida a Yahweh, pero vemos que en todo el plan perfecto que Yahweh tenía para toda la humanidad, Yahweh prometió restaurar la imagen de ese pueblo, y ese pueblo que se había perdido entre las naciones, que se había paganizado, que había ido en pos de otros dioses. Vemos cómo Yahweh, aún en medio de todo ello, cómo los pueblos se perdieron, cómo la casa de Israel se perdió, se paganizó. Y vemos que la palabra dice que en el libro de Jeremías, que le entregó carta de repudio, carta de divorcio, se apartó, se divorció de ellos, y en su gran misericordia Yahweh prometió restaurar a esa casa que se había perdido, o vamos a llamarle a la humanidad. ¿Cuántos sabemos que Yahweh desea restaurar nuestras vidas? Yahweh desea restaurar la vida de cada uno de nosotros, desea restaurar lo que es la humanidad o el propósito el cual Yahweh había llamado como algo perfecto y lo había establecido. Yahweh desea restaurarlo y llevarlo nuevamente para que tú y yo podamos cargar la imagen y la semejanza del Elohim invisible sobre esta tierra, donde tú y yo podamos ser representantes de Él, donde la misma palabra dice que tú y yo somos representantes del reino de Elohim en esta tierra. ¿Cuántos lo entendemos? Yahweh desea restaurarlo. Yahweh desea restaurar esa imagen que se perdió. Y ve, hay diferentes citas, yo les daba diferentes citas. Dice la palabra, dice, ¿quién podrá? Dice Job de esta manera, dice, Él puede hacer todas las cosas. Dice, y ninguno de sus propósitos será distorsionado o será disipado, porque ciertamente, dice Isaías, dice, porque lo que yo he hablado, dice, ¿quién lo podrá, dice, deshacer? Dice, no hay Elohim fuera de mí que el cual pueda salvar. Y muchas otras citas. Vamos al libro de Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Y vamos a leer versículo 37. Dice, he aquí los reuniré de todas las tierras. Fíjate la promesa de Yahweh. Dice, he aquí los reuniré de todas las tierras a las cuales los he echado en mi ira, en mi furor y con gran enojo. Y los haré volver a este lugar y los haré morar seguros. Ellos serán para mí mi pueblo y yo seré su Elohim. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman para siempre. Para bien de ellos y para bien de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno por el cual no me apartaré de ellos para hacerles bien. Infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Porque así dice Yahweh, como los he traído a este pueblo, a toda esta gran calamidad, así he de traer sobre ellos todo este bien que yo les prometo. ¿Cuántos damos gracias al Padre y poder mirar que ciertamente aún en esa dispersión y cómo Yahweh los echó, y vemos cómo en el libro proféticamente Moisés lo había entendido de cierta manera, y dice que este pueblo se dispersaría y ciertamente quedarían pocos en número, pero ciertamente le buscarían con toda su alma, con todo su corazón, y Yahweh se dejaría ser hallado por ellos. Vemos muchas otras citas que dice la palabra en el libro de Oseas, dice que así como Yahweh los dispersó, Yahweh nuevamente los plantará nuevamente en su tierra para hacerles bien. Todo lo que tú y yo vemos a lo largo de todas las citas es una promesa de Yahweh, si tú quieres llamarle una promesa de amor, de restaurarnos y de hacernos bien a nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él desea hacernos bien. Aún la misma palabra de Yahweh dice, porque los planes que yo tengo para ti son planes de bien y no de mal, declara Yahweh. Él desea hacernos bien a todos nosotros, pero no solamente a nosotros. Dice, haré con ellos un pacto eterno para que nos, dice, por el cual no me apartaré de ellos para hacerles bien. Infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Si tú y yo vemos cuando Yahweh había entregado sus mandamientos en el monte Sinaí al pueblo de Israel, vemos que ciertamente el pueblo de Israel pecó, se fue en pos de otros dioses, abandonó el camino de Yahweh y se fue en el camino de las naciones. Y vemos cómo Yahweh, en medio de todo su corazón y todo su amor para con nosotros, dice, ¿quién diera a mi pueblo
que tuviera un corazón para que no se apartara de mí y guardara mi palabra todos los días de su vida y les fuera bien a ellos. Su palabra, sus mandamientos, es para hacernos bien a nosotros. Di conmigo, su palabra es para hacernos bien, para que nos vaya bien a nosotros y a nuestra descendencia después de ellos. Para que tú y yo podamos mirar la bendición de Yahweh sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, para que puedas mirar la bendición de Yahweh sobre tus hijos, pero no solamente sobre tus hijos, sino también sobre tus nietos. Esa es la palabra que Yahweh tiene para nosotros, que Él desea hacernos bien. Él desea restaurar esa imagen que se perdió. Él desea traerla nuevamente. Él desea restaurar y transformar nuestras vidas para hacernos bien, para que tú y yo podamos dar la imagen y la semejanza de Elohim en medio de esta tierra. Él desea, todo el propósito de Él es el fin y el deseo de enamorar nuestras vidas, el de conquistar nuestras vidas, a todos. Yo te compartí hace 2 semanas muchas de las cosas que Yahweh hace para con nosotros. Y tú lo puedes mirar tal vez en tu vida personal, lo puedes mirar aún con las cosas que Yahweh hizo al pueblo de Israel, cuando Yahweh lo sacó de la tierra de Egipto. Y Yahweh primeramente, antes de entregar estatutos, principios y mandamientos al pueblo de Israel, lo primero que Yahweh hizo para con el pueblo de Israel es conquistar y cautivar el corazón de ese pueblo. Porque un pueblo, de haber permanecido en esclavitud por 430 años, de la noche a la mañana mira su libertad. Un pueblo, de haber permanecido esclavo y de haber levantado su voz y su clamor, Yahweh se acordó del pacto que había hecho con Abraham y con Isaac y con Jacob, que ciertamente sería un pueblo libre. Cuando Yahweh los llevó por medio del desierto y los llevó hasta la orilla del Mar Rojo, y como el pueblo de Israel miró cómo los egipcios venían atrás de ellos. Dice Moisés, dice, volteen, dice, porque nunca más para siempre mirarán a este pueblo. Vemos cómo Yahweh abrió las aguas del Mar Rojo, permitió que el pueblo de Israel pasara en seco por aquel lugar, y cuando los egipcios atravesaron por el mismo lugar, las aguas se volvieron a cerrar. Cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto y no tuvieron alimento sobre ellos, y Yahweh proveyó el maná del cielo para alimentar al pueblo. Cuando el pueblo tenía sed, dice que Moisés golpeó la peña y brotó agua de aquel lugar. Yahweh tuvo cuidado de ellos en medio de todo ese desierto, en medio de toda su aflicción y su adversidad. Lo único que Yahweh estaba haciendo para con el pueblo de Israel era conquistar el corazón de ese pueblo. Y lo mismo sucedió con nosotros. Cuando Yahweh nos tomó del medio de las naciones y nos tomó en medio de este mundo donde tú y yo nos encontrábamos y andábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados, como dice Efesios, sin esperanza y sin Elohim en el mundo, en esta tierra, y no estábamos adheridos al pacto de Yahweh. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, todos estábamos destituidos de la gloria de Elohim, y muchos de nosotros estábamos tan adentrados en una vida de pecado que lejos de irnos bien, nos iba mal y mal, más y más. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Y sabes qué es lo que Yahweh hizo primeramente? Fue conquistar el corazón de cada uno de nosotros. Fue empezar a enamorar tu corazón y enamorar el mío, para que tú y yo pudiéramos conocerle y saber quién es Él. Yahweh empezando a obrar de una o de diferentes maneras, enamorando tu corazón y el de todos nosotros. Tal vez muchos, el cambio que primero empezamos a notar en nuestras vidas fue como Yahweh empezó a transformar, a moldear nuestras vidas, nuestros corazones. Dejamos de ser esas personas que antes éramos, que por mucho tiempo tal vez habíamos tratado de tener cambios y nunca los habíamos tenido. Pero tal vez de la noche a la mañana, así como Yahweh libertó al pueblo de Israel, Yahweh libertó tu vida tal vez de un momento a otro.
en un instante a otro. Y tal vez ni te dices ni cómo sucedió, ni cómo pasó, pero era Yahweh enamorando tu vida, tu corazón, para que tú le pudieras servir y tu corazón pudiera estar apegado al de Él. Para que tú y yo pudiéramos conocer que Él era un Dios, un Elohim poderoso que tiene control de todas las cosas y que nada y fuera de Él, no hay ningún Elohim fuera de Él. Y que el único que puede salvar es Él por sobre todas las cosas. Tal vez empezó por arreglar y solucionando los problemas familiares, los que por tanto tiempo tal vez habíamos tenido tantas luchas y tantas dificultades. Y lejos de mirarse bendición únicamente, se miraba tristeza y aflicción, y fue Yahweh arreglando un matrimonio tal vez desquebrajado, herido, maltratado de diferentes maneras, y Yahweh empezando a restaurar esa unidad, ese matrimonio, tal vez la relación entre los hijos, tal vez tu vida financiera o de diferentes maneras. Pero ¿quién es haciendo todas las cosas? Él. ¿Con qué fin? Con el fin de hacerte bien a ti y hacernos bien a nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Yahweh sabe cómo lo hace. Dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él primeramente nos amó. Es difícil, no es fácil poder mostrar amor en medio de este mundo cuando muchas veces no has recibido nada a cambio. Pero es más fácil amar en medio de este mundo cuando hay alguien que hace algo por ti y te muestra su amor, y por ese amor mostrado hacia tu vida, tú empiezas a hacer algo por la vida de esa persona. ¿Qué es lo que Yahweh hizo para con nosotros? Dice la palabra, dice que Él entregó a su único hijo. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. Para que todos los que creyeran en Él, Él les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Elohim, y por cual nuestro espíritu clama Abba, Padre. Dice la palabra, dice, por lo tanto, dice, ya no los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes y estaré con ustedes. Todos nosotros tenemos un Padre quien tiene cuidado de nosotros, quien vela por tu vida, por mi vida, quien intercede diariamente por todos nosotros en todo tiempo. No somos huérfanos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos un Padre que nos ama. Y por ese amor que tú y yo hemos recibido, dice la palabra, dice que tú y yo le amamos a Él, porque Él primeramente, ¿qué? Nos amó. Dice el libro de Oseas, dice que con lazos de amor nos atrajo, nos envolvió. Y cuando hablo de seducirnos y de envolvernos y de con lazos de amor nos atrajo Él, déjame decirte, porque tú y yo somos la novia del Mesías. Aunque estamos conformados tanto de género masculino y lo que es el género femenino, mas sin embargo todos nosotros venimos a conformar la iglesia o el cuerpo del Mesías, y del cual por medio de ese cuerpo del Mesías Él tomará a su novia. Por lo tanto, todos nosotros, no importa que seamos hombre o mujer, todos nosotros venimos a formar la novia ¿de quién? Del Mesías. ¿Y quién es el novio? Yeshua, que dice la palabra, dice que el cual retornará y estaremos con Él junto con las bodas del Cordero. Dice, y quién aventurados somos nosotros para que tú y yo podamos participar en esas bodas del Cordero. Todos nosotros. ¿Cuántos decimos amén por ello? Por eso es que cuando hablo en este término estoy hablando porque somos la novia del Mesías. Aún la palabra lo expresa de esa forma. Dice que con lazos de amor nos atrajo a Él. ¿Sabes, Pastor Hugo? Mientras yo miraba estas citas, quien tuviera la oportunidad de conocer a Pastor Hugo, él decía de esta manera, y a veces es una gran verdad. Dice, o Él nos atrae con lazos de amor y nos acerca a Él con lazos de amor. Dice, si no nos acerca con lazos de amor, nos acercará por medio del anzuelo. Y el anzuelo duele.
Dice la palabra que es mejor que tú y yo caigamos sobre la roca y no que la roca caiga sobre nosotros y nos desmenuce. Son dos cosas muy diferentes. Mi pregunta es, ¿cómo queremos ser atraídos por Él? Yahweh es un Elohim amoroso y misericordioso, pero ciertamente Él nos atraerá a Él de una o de otra manera. ¿Cuánto lo entendemos? Queremos que nos atraiga a Él con lazos de amor. Y nadie quiere por anzuelo, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces lo que Yahweh desea hacer es quebrar. Hay gente que es fácil de moldear, que es dócil, que es moldeable, que viene a los caminos de Yahweh aun cuando se aparta o se aleja, reconoce su falla y se arrepiente de su caminar, de su andar, y tiene un cambio en su vida y viene a los pies de Yahweh y se quebranta delante de Él. Pero más sin embargo también hay gente que es más dura. Y déjame decirte, a Yahweh nunca tú y yo le vamos a ganar. Podremos resistirnos cuanto tú y yo queramos, pero al final de todo y al final de camino, ¿sabes quién va a ganar? Él. Porque Él desea moldearnos y transformar la vida de cada uno de nosotros. Él desea quebrantarnos. Dice la palabra que tú y yo somos como el barro en sus manos. ¿Y quién es el alfarero? Él dice, ¿acaso no puedo yo destruir la obra que he hecho para volverla a hacer nuevamente? ¿Y quién somos nosotros para resistirnos a eso? Si Yahweh nos va a moldearnos y Yahweh nos está moldeando y Yahweh nos está dando forma, y si a Él no le gusta la forma que tú y yo vamos tomando, ¿sabes qué es lo que hace el alfarero? Desmenuza nuevamente la obra para volverla a hacer nuevamente. Y tú y yo no tenemos poder sobre ello, porque ciertamente Él desea moldear y formar nuestras vidas de cada uno de nosotros en todo momento. Siempre lo va a hacer. Y tú y yo no podemos resistirnos. Y siempre al final de todo, quien siempre terminará ganando va a ser Él y no nosotros. Porque Él desea quebrantar muchas veces este carácter o esa persona tan dura, tan obstinada, tan terca, para darle una traducción cabezona. Y así somos. Muchas veces así somos. Amén. Si el pueblo de Israel lo era. Dice que era un pueblo de dura cerviz. Si quieres sacar la traducción de dura cerviz, era un pueblo terco, era un pueblo necio. Era un pueblo terco. Así era. Y muchas veces así actuamos nosotros. Y Yahweh desea moldearnos, y Yahweh desea cambiarnos, y Yahweh desea transformarnos. Y lo que Él va a hacer, Él lo hará. Y en medio de todo, Él desea, vuelvo a repetir, ¿cómo nos va a moldear? ¿Cómo nos va a transformar? Si no es por medio de esta palabra, por la instrucción de esta palabra, para hacernos bien, como un padre que ama a sus hijos, como dice el libro de Hebreos, dice, porque el padre que ama a sus hijos lo disciplina, porque si lo dejas sin disciplina, dice, ya no es hijo, sino que es bastardo, porque el padre que ama a su hijo, ¿qué? Disciplina. Mas si a nosotros, dice, cuando éramos jóvenes, déjame parafrasearlo de esta manera, dice, recibíamos la instrucción de nuestros padres, dice, y a su parecer nos parecía bueno, dice, ¿cuánto más es la instrucción de Yahweh para con nosotros? ¿Cuántos tuvimos padres? ¿O cuántos tenemos padres? ¿Y a cuántos de nosotros nuestro padre nos disciplinó? ¿O nuestra madre? A todos, bueno o malo. Pero esa disciplina que imponía era a su parecer la correcta o la adecuada. Lo dice Hebreos, no lo digo yo. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre Yahweh no disciplinará a sus hijos? Por eso cuando tú y yo vemos una palabra y vemos
Y Yahweh nos habla a través de esa palabra. Lejos de endurecer nuestras vidas o nuestros corazones, dejemos que Yahweh nos corrija nuestro andar y nuestro caminar. Que Él nos enseñe, que Él nos muestre el camino por el cual tú y yo debemos de andar, por el cual camino tú y yo debemos de caminar. Porque eso es lo que Yahweh desea. Yahweh desea que tú y yo tengamos un corazón arrepentido, que tú y yo lo podamos buscar, que tú y yo lo podamos servir a Él. Como padre, eso es lo que Él desea. Eso es lo que Él desea para sus hijos. Y sabes que Yahweh es un Elohim misericordioso. Dice la palabra, dice, porque yo soy un Elohim. Dice, Él es un Elohim de misericordia. Es lento para la ira y grande que en misericordia. Y cuando digo grande en misericordia, no estoy dando la licencia para continuar viviendo la vida que queramos. Es un Elohim grande en misericordia, que antes de la ira está primeramente, ¿qué cosa? Su misericordia. Porque su palabra dice, porque no deseo la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. Porque para eso vino Elohim al mundo, no para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y Él desea tu salvación y mi salvación y la salvación de nuestras familias, para Él poder restaurar esa imagen que se había perdido desde un principio. Siempre que tú y yo podemos mirar la disciplina de Yahweh, antes que la disciplina, di conmigo, está su amor. En muchas partes de la cita donde tú puedes leer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, primeramente era la misericordia de Yahweh, el amor de Yahweh, antes que todo lo demás. Cuando Yahweh hablaba y disciplinaba al pueblo de Israel, hablaba con amor al pueblo de Israel. Con el libro de Malaquías, si tú lees el libro de Malaquías que habla de los diezmos y de las ofrendas, y dice, maldita toda la nación porque toda la nación me ha robado, y el pueblo dice, ¿en qué te hemos robado? Dice, mas ustedes dicen, ¿qué te hemos robado? Dice, en mis diezmos y vuestras ofrendas. Dice, pero si te traemos lo que el pueblo de Israel hacía, dice que en lugar de venir y entregar lo mejor que era para Yahweh, entregaba lo peor, lo cojo. Y aún dice la misma palabra, dice algunas traducciones, dice, porque el estiércol de ellos también lo tiraré sobre vuestro rostro. Y muchas de las cosas que tú y yo podemos mirar y poder decir, ciertamente Elohim habló con dureza al pueblo de Israel. Pero si tú miras en el primer capítulo, en el libro de Malaquías, Yahweh empieza hablando a este pueblo por medio de Malaquías con una primera cosa, diciéndole, porque yo te he amado. Aún la misma palabra de Yahweh dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te extendí y te prolongué mi misericordia. Antes que todas las cosas, Yahweh muestra su amor para con nosotros. Y así debemos de hacer tú y yo. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando tú y yo disciplinamos, instruimos, antes que todo debe de estar primeramente el amor de Yahweh. Di conmigo, aquí adentro. Si el amor de Yahweh no está aquí adentro, muy probablemente te vaya a herir y te vaya a ofender. Pero cuando tú entiendes, o cuando tú y yo entendemos que es el amor de Yahweh en nosotros, y que es ese amor de Yahweh en nosotros, en amor, tú y yo podemos enseñar, instruir a otros. Son dos maneras muy fáciles de decir, tu vida está mal, juzgándote. Pero otra es muy diferente, mostrándote amor y haciéndote ver tu error. ¿Cuánto lo entendemos? Porque es el amor de Yahweh por sobre todas las cosas. Siempre lo he dicho, ¿de qué manera tú y yo instruimos? Di conmigo, con amor, firmeza y paciencia.
AFP, si lo quieres abreviar. Amor, firmeza y paciencia. Si tú miras cuando Yeshua se acercó a la mujer samaritana, y dice la misma palabra que judíos y samaritanos no se llevaban, y aún a los propios discípulos dijo, por el camino de los samaritanos no vayan, y se vayan por ese camino de los gentiles. Aún cuando Yeshua vino a esta mujer samaritana, ¿Yahweh sabía cómo era la vida de la mujer samaritana? Sí. ¿Conocía que estaba en pecado la mujer samaritana? Sí. ¿Conocía lo que la mujer samaritana pensaba? Sí. ¿Y cómo llegó Yeshua abordando a la mujer samaritana? Arrepiéntete, mujer, porque estás mal y de todos los maridos que tienes ninguno es. Por tanto, ve y arrepiéntete de tu caminar y de tu andar. ¿Así llegó? ¿Así la abordó? No. Llegó, di conmigo, con amor. Porque cuando se acercó a ella, él le dice, mujer, saca un poco de agua para mí. Dice, tú que siendo judío, dice, y sabiendo que judíos y samaritanos no se llevan, ¿tú me pides que yo te saque de beber agua? Y Yeshua le responde, dice, mujer, si supieras quién es el que te pide de beber, dice, tú le pedirías a él, dice, de beber, porque de tu interior correrían ríos de agua viva. Y empieza a abordar a la mujer y empieza a hablar y meterse a la mujer samaritana hasta que llega al punto y le dice, ¿sabes una cosa? Ven y llama a tu marido. Yeshua sabía que no tenía. Yeshua la llevó a reconocer. Déjame marcar un paréntesis y no es parte de lo que tenía yo aquí, permisitas. Pero antes de que alguien se pueda arrepentir, nadie se puede arrepentir si primeramente reconocer que está mal. ¿Cuánto lo entendemos? Si tú y yo no sabemos que estamos mal, tú dices, ¿de qué me tengo que arrepentir? Y déjame decirte, a estas alturas yo creo que ya todos sabemos en qué estamos mal. No es como que no se nos haya entendido y revelado, ¿verdad? Pero Yeshua llevó a entender, le dice, mujer, ven y trae tu marido. Le dice, ¿cuál? Dice, bien has dicho, porque de los 5 que tienes, ninguno es tuyo. Dice, por tanto, mujer, dice, ve y arrepiéntete y no pecas más. ¿Qué la llevó primeramente a reconocer? A darse cuenta de qué? De su error. ¿Qué fue lo que la mujer dijo? Dijo, bien has dicho. Tal vez no se había dado cuenta. Dice, pero de todos los que tienes, dice, ninguno es. Y una vez que reconoció su error, le dice, anda mujer, ve y no peques más. Y salió la mujer y dice, vengan y conocer a dice, a este hombre profeta que me ha dicho todo cuanto soy y me ha mostrado todo lo que yo soy. Salió a pregonar, si tú quieres, el mensaje de salvación o el evangelio de Elohim sobre todos los demás. ¿Qué es lo que tú y yo podemos entender? O aprender de ello. Número 1 es amor. Número 2, ¿cuál es? Firmeza. Y te digo por qué firmeza. Porque nunca va a resultar a la primera. Digo, no que nunca vaya a resultar a la primera, siempre, una vez que se muestra tu amor, mi amor está ahí, pero soy firme en lo que te digo. Estás mal y soy tu amigo, soy tu pariente, soy tu esposa, soy tu esposo, soy tu papá, soy tu hermano, soy lo que tú quieras. Pero lo que yo te digo hoy va a ser lo mismo más tarde, va a ser lo mismo mañana, va a ser lo mismo pasado mañana y la siguiente semana y el mes que viene y el año que viene. No cambiaré de opinión. Si estás mal, estás. Y número 3, paciencia. Porque muchas veces no se aprende a la primera. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántas veces se disciplina a los hijos?
las que llevamos y las que vienen. ¿Por qué ser pacientes? Porque a veces no se aprende. Qué bueno fuera que así fuéramos, pero aún así somos nosotros mismos. ¿Quién es nuestro Padre? Yahweh. ¿Y quiénes somos sus hijos? Nosotros. Y a pesar de que somos sus hijos, Yahweh tiene su instrucción y su enseñanza para con nosotros, y a pesar de ello, todavía muchas veces seguimos ¿qué? Resbalando. Porque nadie es perfecto. Pero no a pesar de ello, Yahweh dice, ¿sabes una cosa, mi hijo? Yo sé que tú me amas tanto y que es tu grande amor para conmigo, y por ese amor que yo te tengo, y porque te prolongué mi misericordia y con amor eterno te he amado. No te preocupes, vive como tú quieras, pero yo sé que tu corazón está conmigo y tú me amas. ¿Así es Él? No. Al contrario, Yahweh dice que la paga del pecado es la muerte, dice, y todo lo que tú y yo cometamos o todo lo que tú y yo hacemos tendrá una consecuencia. ¿Yahweh nos ama? Sí. Mas sin embargo vemos que toda acción nuestra también tendrá una consecuencia. Amén. Y Yahweh está ahí mostrándonos su amor, pero también está ahí la advertencia. Si tú cruzas esta línea, te amo mucho, pero debido a que yo ya establecí mi palabra y mi palabra está escrita en los cielos, y así es mi palabra que sale de mi boca y no vuelve a él vacía, porque es un Elohim, dice, en el cual no hay variación de tiempo, y muchas otras citas que tú y yo podemos leer. Dice, si tú cruzas de este límite, habrá una consecuencia por ello. Pero mi amor y mi misericordia estará ya contigo. ¿Cuánto lo entendemos? Sabes, desafortunadamente, muchas veces nos enseña, nos instruye, y hay un pueblo allá afuera, muchas veces dentro, queriendo vivir la vida que a él le place, queriendo seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. Y sin embargo dice, ¿por qué Yahweh no me bendice? ¿Por qué Yahweh no me prospera? Porque a todo mundo le va bien y a mí me va mal. ¿Y por qué eso y por qué el otro? ¿Sabes una cosa? Precisamente porque está su palabra ahí. Y tú y yo quebrantamos muchas veces los principios de Yahweh. Y el quebrantar los principios de Yahweh es infracción a la Torah. ¿Cuánto lo entendemos? Esa es la instrucción de él. Vamos a continuar. Antes, vamos a brincar un poquito. Vamos a Romanos capítulo 5. Digo conmigo, por eso no solamente podemos vivir de su gracia. ¿Sabes por qué? Porque la gracia muchas veces sí ha interpretado, porque la gracia no es simplemente como una licencia para continuar en el pecado, continuar en nuestro propio andar o en nuestra misma vida pasada. Su gracia es su amor y su gracia es su misericordia. Su gracia es un favor inmerecido. ¿Sabes hasta dónde llega su gracia? Di conmigo, es un favor inmerecido. ¿Qué es un favor inmerecido? Que Él hizo algo por quién? Por nosotros, ¿sin qué? Sin merecerlos. ¿Cuál fue eso que Él hizo por nosotros que tú y yo no merecíamos? El que Él fuera y muriera sobre ese madero. ¿Merecíamos que Él muriera por nosotros? No. Al contrario, si tú miras a los dos ladrones que estaban al lado de Yeshua, uno dice, sálvate tú mismo, dice, ¿y para qué le pides para no hacerte la historia muy larga? Dice, este hombre es justo, dice, tú y yo sí merecemos lo que estamos viviendo, dice, pero él no. Nadie de nosotros era merecedor de algo, pero por su gracia, por su misericordia, por su favor inmerecido para con nosotros, Él envió a su único hijo a esta tierra y morir morir en lugar de nosotros, para que por medio de ese sacrificio tú y yo nos pudiéramos acercar nuevamente hasta ¿dónde? Hasta el Padre.
Porque había una división entre Elohim y quién, y los hombres, porque esa división la había hecho que nuestro pecado. Y el único mediador entre Elohim y los hombres, ¿quién es? Es Yeshua. Tú y yo no merecemos nada. No somos merecedores, o no éramos merecedores. Pero por su grande amor para con nosotros, dice que entregó a su único hijo, dice, y por ese amor tan grande, tú y yo recibimos la gracia y la misericordia. ¿Qué es eso? Que recibimos su salvación. Pero hasta ahí llegó su gracia. Que fuimos salvos por la gracia de quién? Por la gracia y la misericordia de quién? De Yahweh. Pero una vez que somos salvos, hay un andar y un caminar de vida en el cual tú y yo tenemos que andar y el cual tú y yo tenemos que caminar. Y Yahweh lo establece aquí en su palabra. ¿Cuántos decimos amén? Él lo tiene para nosotros. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 20. Dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión o para que abundara el pecado, dice, pero donde abundó el pecado, dice, sobreabundó ¿qué? ¿Qué dice la palabra? La gracia. Dice, para que así como el pecado entró, dice, para que así como el pecado entró en el reino de la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, ¿mediante quién? Para con Yeshua. Vamos al versículo capítulo 6. Fíjate lo que dice el versículo 20, dice, y la ley se introdujo para que abundara el pecado o la transgresión. Dice, por lo tanto, donde abundó, dice el pecado, sobreabundó también ¿qué? La gracia. Entonces, ¿cómo lo podíamos interpretar tú? ¿Tiene que haber tanto pecado para que sobreabunde la gracia? Mira lo que dice capítulo 6, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ningún modo. Nosotros hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, si tú y yo hemos muerto al pecado por medio de la muerte del Mesías y que juntamente con él tú y yo fuimos vivificados, ¿cómo continuaremos o cómo seguiremos aún viviendo en pecado? No hay una área para podernos acomodar. Si lo podemos poner de una manera, no hay. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Dicen, de ningún modo. Dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuántos hemos muerto al pecado? Por medio de la muerte de Yeshua. Tú y yo morimos al pecado. Por lo tanto, ¿cómo continuaremos aún viviendo en él? Ya no. Dice, porque lo que se vivió, dice lo que vivimos, tanto haya sido mucho o poco en esta vida o en este mundo, fue suficiente, dice la palabra, para haber agradado lo que le agradaba a la carne. Ya no podemos habitar ahí. Ya no es parte de nosotros, dice, o no saben que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo, las aguas de Tevilá, dice, para la muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos, por la gloria de Elohim Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Cómo debemos andar? Dice, ya no debemos continuar a andar en el pecado, sino que ahora debemos de andar en novedad de vida, o di conmigo, en vida nueva. Nuestra vida, una vez que tú y yo venimos a los pies de él, tu vida y mi vida, nuestro andar y nuestro caminar debe de ser diferente al que vivíamos antes de venir a los caminos de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Si no ha habido ese cambio, hay algo que está ahí mal. Porque la palabra no miente.
si la vida de uno no ha cambiado o no hemos dejado plenamente que Yeshua sea el centro de nuestra vida. Porque si no, ¿sabes qué es lo que sucede muchas veces? Muchas veces es como si fuera un círculo. Déjame darte como una imagen. Un círculo alrededor, y antes de venir a Él, es un círculo. Todo lo que nos rodea. Y en medio de ese círculo están nuestras prioridades. Pero nuestras prioridades no estaban en orden. Es como si puedes mirar un círculo con muchos puntos desbalagados, todos por diferentes lugares. ¿Cuántos están poniéndole ahí en su... Hazlo ahí como un mapa ahí en tu mente. Te lo voy a poner de esta manera. Un círculo que es tu centro, tu vida, y todo lo que hay en tu vida en un desorden. Puntos por aquí, arriba, abajo, en medio, al centro, a un lado, a la izquierda, abajo, a la derecha, en diagonal hacia otra esquina, uno empalmado con el otro. Y si tú quieres un madero o una cruz afuera de ese círculo. Nuestra vida, nuestro círculo, nuestra vida, nuestras prioridades, y en medio de nuestras prioridades, Yeshua afuera. Y cuando tú y yo venimos a Él, ese círculo, esa cruz, déjame ponerle como una cruz, en medio de ese mismo círculo, cuando tú y yo venimos a Él, esa cruz viene a estar en el centro, porque ahora Yeshua viene a ser el centro de ¿quién? De nosotros. Ya no somos nosotros, sino que ahora es Yeshua viviendo a quién, a través de nosotros. Lo mismo que decía el apóstol Pablo, mas ahora ya no vivo yo, sino ahora que Yeshua vive en mí, y todo lo que hago lo hago en la fe de aquel que me amó. ¿Cuánto estamos entendiendo? Cuando tú y yo venimos a los pies de Él, es el mismo círculo, pero con Yeshua en el centro de ese círculo. Y todos esos puntos desbalagados que eran nuestras prioridades, nuestra vida, nuestro andar y nuestro caminar, ya no está en desorden. Ahora está uno tras otro, como si fueran puntos de las manecillas del reloj. ¿Cuántos me están entendiendo? Una vez que Yeshua entra en el centro de nuestras vidas, todas nuestras prioridades van poniéndose en orden, una tras otra, y Él es el que las va arreglando y Él es el que las va acomodando. Dice la palabra, dice, encomienda a Yahweh tu camino y Él hará. Empezamos a encomendar y dejar que Él sea el centro de nuestra vida, y todo lo demás va quedando en orden. Pero cuando Yeshua no es el centro, o cuando tú y yo venimos a los pies de Él y aún continuamos viviendo esa vida de pecado, esa vida que vivíamos anteriormente antes de venir a los caminos de Él, y que estábamos perdidos, sin esperanza y sin Elohim en el mundo, no hemos dejado que Yeshua sea el centro de nuestra vida, para que Él gobierne y Él tome control sobre nuestras decisiones. ¿Cuánto lo entendemos? Cuando Él está en el centro, todo lo demás funciona. No tienes que luchar, no tienes que pelear. No tienes por qué decir es que no puedo y tanto que deseo y esto y lo otro, porque quien es el centro de todo es Él. Quien gobierna por sobre todas las cosas es Él. Así como dijo el apóstol Pablo, mas ahora ya no vivo yo, sino quien vive a través de nosotros. Diga conmigo, Yeshua. Y todo lo que vivo, lo vivo en la fe de ¿quién? De Él. ¿Cuánto lo entendemos? Necesitamos que Yeshua sea el centro de nuestras vidas y el centro de nuestros corazones. Porque cuando Él es el centro de nuestras vidas, de nuestros corazones, verdaderamente, por lo tanto, como dice el libro de Romanos, dice, ¿cómo continuaremos todavía viviendo en Él?
de un lugar del cual Él nos rescató, del cual Él nos salvó. Y vamos a continuar, vamos a leer a terminar esta parte. Dice, ¿o no sabéis? Dice que todos los que hemos sido bautizados en su muerte, así de que el Mesías resucitó de entre los muertos por la gloria de Elohim Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cuando Él es el centro, vamos a andar, di conmigo, en una vida nueva. Todo lo que era parte de nuestra vida, ¿quedó dónde? Atrás. Y como dice Corintios, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas, ¿qué? Di conmigo, todas son hechas nuevas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, todas, no algunas, todas. A veces decimos, sí, yo ya cambié un poco. Yo ya tuve cambio. Si ya cambié, antes era así, pero no, dice es todo. No es algunas, son todas. Es entregarle a Él todo. Porque Él ahora está en el centro de nuestras vidas. Vamos a continuar, dice. A fin de que como si resucitó entre los muertos por la gloria de Elohim Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de ¿qué? De su resurrección. Espiritualmente, ¿qué sucede? Tú y yo morimos y espiritualmente tú y yo nacemos ¿qué? De nuevo. No de una manera natural, pero espiritualmente, donde este hombre interior es renovado, es transformado. Como dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 2, dice que nos renovemos, la renovación de nuestra mente, todos los días. Dice, vamos a continuar, dice, sabiendo esto, dice que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera ¿qué? Destruido, a fin de que ya no seamos esclavos de ¿qué? Del pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál era nuestro viejo hombre? Todo lo que tú y yo éramos antes de venir a los pies de ¿quién? Del Mesías. Todo lo que correspondía a nuestra imagen, a nuestra semejanza, a nuestro carácter, todo lo que era parte de nosotros antes de venir a los pies de Él, eso éramos, el viejo hombre. ¿Cuántos eran aquí enojones, coléricos, maldicientes, jactanciosos? Un montón de cosas, vamos a agregarle, que los cuales no acabaríamos. Así éramos. Así éramos como nosotros, con vicios, con pecados, con tantas ataduras, con tantas cosas que veníamos cargando. Pero ¿qué dice? Porque así como hemos sido, dice, en la semejanza de su muerte, dice, y sabiendo esto, que nuestro hombre viejo fue que crucificado, eso todo lo que tú y yo éramos, ¿dónde quedó? En ese sacrificio sobre el madero que Yeshua hizo por nosotros. Sí, pero es que yo, sí, bueno, no importa quién éramos. Ahí quedó grabado, ahí quedó crucificado. Por lo tanto, lo que yo era no debe ser motivo para jactarme. ¿Cuánto lo entendemos? Porque así somos. A veces tal pareciera que nos jactamos de las cosas que no son tan buenas. Y de los que son buenos atributos ni decimos nada de ellos. Es que no, así yo soy. Y soy bien duro y soy de un... Sí, pero a veces esa dureza no nos deja acercarnos. O así yo era antes y el que me la hacía me la pagaba. Bueno, eso ya era de nosotros. Ya no, ya quedó en el pasado. Dice, porque ¿dónde quedó crucificado? En el madero, sobre ese sacrificio. Dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, dice, para que nuestro cuerpo del pecado fuera ¿qué? Destruido. Este cuerpo que antes servía al pecado fue destruido. Por lo tanto, dice la palabra, el pecado no se enseñoreará ¿de quién? De nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Ya no hay para poder seguir viviendo en el pecado.
¿Qué es lo que servía el pecado? Este cuerpo. Todo lo que tú y yo podemos tocar, este cuerpo servía el pecado. Pero una vez que Yeshua hizo ese sacrificio, dice, el cuerpo del pecado fue destruido para que ya no sirvamos, ¿qué? Al pecado. ¿Cuántos me están entendiendo? Déjame darte un ejemplo, no sé si sea el más correcto, pero se me viene a la mente. Es como si tú fueras en un vehículo y ese vehículo te transporta para un lugar y llegas hasta una meta allá adelante. Y llegando a esa meta, ese vehículo se destruye y ya no hay oportunidad para regresar nuevamente atrás. Se destruyó. Así es lo mismo. Tú y yo llegamos a ser crucificados con un cuerpo de pecado. Morimos en él. Y ya no hay un medio para cual el pecado pueda seguirse enseñoreando sobre nuestras vidas, porque ese cuerpo de pecado fue destruido. Para que ahora tú y yo andemos en novedad de vida o en un camino nuevo ahora, en nuestro andar y nuestro caminar delante de ¿quién? Delante de Él. Yo sé que todos tenemos luchas, pero cuando tú y yo dejamos que Yeshua sea el centro de nuestra vida, yo te quiero decir, las cosas son diferentes. Lo que tú y yo veíamos como lucha no es tanta. Porque muchas veces luchamos más con nosotros mismos que con nuestras acciones. Porque cuando Yeshua es el centro de nosotros, aquello que nos parecía atractivo, que eran los placeres de este mundo, los vemos como nada. Porque podemos entender que las cosas de este mundo son pasajeras, pero las cosas de Él son eternas. Tenemos la resurrección, dice, sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos, ¿qué dice la palabra? Con Él. ¿Cuántos decimos gracias al Padre por ello? Dice, porque si la muerte ha sido, dice, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. El que ha muerto espiritualmente y ha entregado su vida, ¿a quién? A Él. Cuando tú y yo podemos entenderlo, ciertamente quién es el centro, y quiero ponerlo como fundamento esto y entrar la próxima semana, ¿quién debe ser el centro de nuestra vida? Él, Yeshua, por sobre todas las cosas. Porque sabes una cosa, cuando Yeshua es el centro de nuestra vida, de cada uno de nosotros, y Él está parado o está en ese centro de nuestras vidas y en nuestros corazones, tú y yo somos fortalecidos. Este hombre interior es fortalecido día tras día, tras día, tras día. Pero si tú y yo no somos fortalecidos en el hombre interior, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Tú y yo estaremos débiles. La palabra dice que hay los fuertes y aquellos que son débiles. El débil es porque el hombre interior no se ha nutrido, y el hombre interior se nutre por la palabra de Yahweh, por la intimidad con Yahweh día tras día, diariamente, o tiene esa intimidad y esa comunión con Yahweh. No quiere decir tal vez en todo tiempo, pero hay una intimidad y una comunión con Yahweh. Si no la hay, ¿qué sucede? En un plano muy natural, ¿quién tiene hambre ahorita? Déjame irme por lo más seguro. ¿Quién tiene hambre? Ay, sean honestos. Soy el único que quisiera ser como ustedes, que no les da hambre. Todos. ¿Y qué pasa si no comes ahorita saliendo?
que dijeras, no como y como hasta mañana o hasta pasado mañana. Te vas a sentir mal, tu cuerpo va a estar débil, vas a andar irritado, vas a andar de un montón de cosas, pero el principal punto es que tú vas a estar débil. Y cuando el cuerpo está débil y el cuerpo está estresado, ¿qué pasa? Te enfermas. Así de simple, te enfermas. Ahora ponlo en el plano espiritual. Si el hombre interior no se fortalece y no se nutre diariamente por la palabra de Yahweh, Yahshua dijo, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. El pan de Yahweh es lo que tú y yo nos alimentamos, que es la palabra de Yahweh. Y si ese hombre interior no se nutre diariamente, no está fortalecido. Y si no está fortalecido, no puede estar fuerte. Y si no está fuerte, no puede resistir. Cuando vienen las luchas, las pruebas y las adversidades, si el hombre interior no está fuerte, no la vamos a hacer. No la vamos a librar. Ahora eso ponlo cuando los tiempos del fin lleguen o se acerquen. Todavía más diferente la cosa. Tenemos que estar fortalecidos ¿dónde? Aquí adentro. Y el único que puede hacerlo es Él. Es más, dice que David se fortalecía ¿en quién? En Yahweh todos los días. ¿Por qué David? Déjame cerrar aquí. Cuando vinieron, y dice la palabra que David salió con sus hombres a batalla y salió al ejército. Dice que vino el ejército enemigo y atacó el campamento de David. Y destruyó todo, se llevó presos, se llevó mujeres, se llevó todo lo que tenía. ¿Y sabes qué fue lo que David hizo? Si David no hubiera estado fortalecido en su hombre interior, aquí adentro, hubiera quedado devastado. Si hubiera tal vez tirado al piso a llorar y se hubiera puesto a quejarse como mucha gente o como muchos, y tal vez de nosotros nos incluimos, ¿por qué solamente me sucede a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y pudiéramos convertir todo en un montón de quejas y de reproches delante de Yahweh todo el tiempo. Pero como David estaba fortalecido, ¿sabes cuál fue la actitud de David? Dice que fue delante de Yahweh y consultó a Yahweh y pidió dirección de Yahweh y tomó el Urim y el Tumim y dice que pidió dirección, dice, y pidió dirección que Yahweh lo dirigiera, dice, si les daba alcance o si los dejaba ir. Y dice, ve tras ellos porque yo los entregaré en tus manos. ¿En quién buscó dirección? En Yahweh. Por eso pudo pasar las luchas y las adversidades. Pero si este hombre interior no está fuerte, cuando vienen las luchas y las adversidades, nos vamos a desmoronar y nos vamos a caer. Y vamos a pensar que no hay más salida, pero cuando estamos, y te estoy hablando en Yahweh, porque hay muchas veces que está el otro lado opuesto, que todo lo buscamos hacer en nuestras propias fuerzas y no en las fuerzas de Yahweh. Y cuando tú y yo hacemos en nuestras propias fuerzas, no va a salir. Porque es Yahweh quien te entregará la victoria y no nosotros. ¿Cuántos lo entendemos? Por eso diariamente hay que estar fortaleciéndonos y te exhorto con todo el amor como pastor, si hemos dejado la lectura, continuémosla, retomémosla, que este hombre interior se vaya renovando día tras día. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Y recordando una cosa, voltea con la persona que está a tu lado y dile, el cuerpo del pecado quedó destruido, para que ya no sirvamos más al pecado, sino para que ahora tú y yo andemos en novedad de vida. Amén. Vidas diferentes. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra.
por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Yeshua. Padre, gracias, Padre, por tu gracia, Padre, por tu libertad, por tu favor, Padre Yahweh, inmerecido hacia nuestras vidas. Gracias por habernos rescatados del reino de las tinieblas y trasladado al reino de tu luz. Padre, gracias que por medio de tu muerte nosotros también morimos, pero juntamente contigo fuimos vivificados para andar en novedad de vida, en camino nuevo. Padre, perdónanos si aún a pesar de haber venido a tus pies, a tus caminos, y así con nuestras manos levantadas, Padre, en el nombre de Yeshua. Padre, perdónanos si en cierta manera, Padre, no habíamos entendido, Padre, o habíamos dado oídos necios, Padre, o sordos a tu palabra. Y a pesar de haber venido a tus pies, a tu camino, nos seguíamos conduciendo como a nosotros nos parecía. Caminando, Padre, aún en nuestros propios pecados del pasado. Caminando, Padre, aún en el viejo hombre. Padre, perdónanos. Padre, gracias que es en ti que tenemos redención de pecado. Y que tu palabra dice que aquel que confiesa su pecado, tú eres fiel y justo para perdonarlo. Padre, gracias que podemos venir delante de ti, delante de tu trono, y encontrar ayuda, Padre, en el oportuno socorro. Padre, perdónanos. Por amor a mi nombre, postergaré mi ira, y para mi gloria te preservaré para no destruirte. He aquí que te he purificado, pero no como a la plata. Te he probado como el crisol de aflicción. Por a mí mismo lo haré, declara Yahweh, para que no sea profanado y para no dar mi gloria a otro, declara Yahweh. Padre, gracias. Que eres tú quien desea restaurar nuestras vidas. Y que eres tú quien lo hará por amor a ti mismo, para que tu nombre no sea profanado entre las naciones, para que tu nombre que tú nos has dado sea testimonio para muchos. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén. Gracias, Padre. ¿Cuántos fuimos bendecidos verdaderamente? ¿Cuántos podemos estar con un corazón gozoso delante del Padre? Y sabes lo que Yahweh hará. Y dice Isaías, dice, lo haré por amor a mí mismo, para que mi nombre no sea profanado. Dice, porque mi gloria no la daré a otro. Para que cuando te miren a ti y nos vean a nosotros, el nombre de Yahweh sea exaltado entre las naciones. Amén. Gracias, Padre. Amén y amén. Y así con nuestras manos levantadas, llevaré Jeha Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijoneja, Isaac Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.